Entonces, Primera de Corintios 6, verso 17. Pero antes vamos a pedir una bendición de parte de Dios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que estés aquí con nosotros, Señor. Así como has estado en la alabanza, Señor, estate también aquí en la predicación, Señor, para que tu Espíritu Santo nos hable a través de la palabra, Señor. Nos digas qué quieres de nosotros, Señor. Que sea el Espíritu Santo, Señor, y no las palabras de los hombres. Amén, Señor. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 17. Dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor. Yo creo que todos los que estamos aquí venimos con una intención: tener una relación con Dios, tener una unión con Dios, encontrar a Dios. En otras palabras, volvernos amigo de Dios. Pero cuando hablamos de un amigo realmente, ¿cómo definiríamos claramente el concepto de la amistad? ¿Cómo son los amigos? Fieles, servidores, unidos, se apoyan, sinceros, se tienen confianza, honestos. Yo les pregunto, con estas características, ¿ustedes realmente tienen amigos? Digo, porque luego, o sea, en lo ideal, en la teoría decimos, no, un amigo debe ser así, 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 asado. ¿Sí? Pero después piensa en aquellos que consideras tus amigos y realmente piensa si es cierto eso que tú dices de la amistad. A veces, ¿quiénes son los que más te transean? Los amigos. Entonces ya no son fieles, ¿ah? Ni son honestos. Se vuelven abusivos, ¿no? Pero entonces el concepto de amistad está falto. No. Lo que pasa es que nosotros idealizamos a las personas y las consideramos amigos. Cuando somos bien honestos con ellos, decimos: este cuate ni es honesto, ni es sincero, ni es fiel. ¿Sí? Platico con él. A lo mejor nos llevamos bien, nos hacemos chistes, nos hacemos bromas. ¿Pero realmente será mi amigo? Entonces nosotros tenemos que tener bien claro el concepto de amistad para saber si las personas realmente son nuestros amigos, ¿no? Pero aquí la palabra no nos deja a nosotros duda cuando dice: el que quiera tener amigo, muéstrese amigo. ¿Qué quiere decir? Que la amistad inicia por ti, no por el otro. Y entonces, pues si tú no eres amigo, el otro, ¿por qué sí va a ser tu amigo? ¿Sí? Y a veces la gente responde en la misma proporción en la que le demostramos nuestra amistad. ¿Qué tan amigos somos de los demás? ¿Qué tan amigos realmente nos mostramos para con los demás? Dice la Biblia: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿No? Bueno, vamos a llevar esto a todos los ámbitos de nuestra vida, desde la amistad, los negocios, el matrimonio, la fe y lo espiritual, ¿no? Sí. El texto dice: pero el que se une al Señor, dice, un espíritu es con Él. ¿Qué significa el unirse? Ser uno. Es uno. ¿Sí? O sea, por eso, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No.
Bueno, sí pueden andar dos juntos, aunque no estén de acuerdo. Pero en su caminar, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Dificultades, diferencias, problemas, pleitos, enemistades, odios. ¿Sí me entiendes? O sea, no va a ser una relación realmente de amistad. Por eso, tú ves repasando ahorita en tu vida, desde tus amistades, los negocios, el matrimonio, la fe. ¿Cuántos han estado en otras iglesias antes de esta? Pues casi todos, ¿no? ¿Sí? Y te vas a dar cuenta que muchas veces, pues ya no seguimos allá. ¿Por qué? Pues algo no nos cuadró o algo no nos latió, ¿sí? O Dios te sacó de ahí, ¿no? Pero al final de cuentas, algo pasa. Vayamos a Amós 3:3. Ahí es donde dice, se andarán dos juntos. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y en el ámbito de la amistad, si vamos a ver primero la amistad, tener amigos significa que debes de tener muchas cosas en común, muchas cosas que te dan una afinidad por tu amigo, ¿sí? A veces pueden ser las personas totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, culturalmente puede ser que uno sea un intelectual, sí, un erudito, y a lo mejor el otro es quizás un albañil, ¿no? ¿Sí? Pero a lo mejor cuando las personas empiezan a tener esa relación primero de compañerismo y se empiezan a dar cuenta que tienen muchas afinidades, ¿sí? Puede ser que se conviertan en verdaderos amigos, ¿no? Quizá cuando la persona, uno de ellos está enfermo, el otro está ahí al pendiente, ¿sí? Y a lo mejor sus compañeros de trabajo ni siquiera una llamada, una visita, nada, ¿sí? Un concepto de amistad. La Biblia dice que el que quiera tener amigos debe demostrar amigo. Y entonces aquí, ¿qué tanto nosotros nos mostramos amigos con los demás? Pregúntate. De todas esas personas que consideras tus amigos y que no tienen las características de un verdadero amigo, ahora tú ponte en el lugar y di qué tanto eres tú fiel para con ese amigo. ¿Qué tanto eres tú diligente para con ese amigo? ¿Qué tanto eres tú honesto para con ese amigo? Imagínate que tienes un amigo y de repente tu amigo te dice, te voy a ir a visitar a tu trabajo, ¿sí? Y de repente a ti te da pena que sepan que tienes como amigo quizás a un, no sé, un albañil, ¿sí? Y de repente tú dices, hijo, es que en mi trabajo es pura gente de otro nivel cultural y me van a ver con este. Y sí, me entiendes, o sea, que te avergüences de tu amigo, ¿no? Que tengas esos sentimientos que a veces están ahí en el corazón y que a lo mejor las demás personas no lo conocen, pero tú sí los conoces, ¿no? Y tú sabes que a veces te da pena que te vean con tu amigo, ¿no? ¿Serás tú realmente amigo de él? Pues yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que ahí ya algo está realmente fallando, ¿no? O por ejemplo, cuando es una situación, una fecha importante para ti en tu vida, ¿sí? Y empiezas a hacer las invitaciones y ya no te guías por las amistades, ¿no? Sino por las relaciones. No, yo creo que él no, ¿sí? No, pues él tampoco. Ah, pero él sí, mira, ¿sí? Fulanito tiene dinero, a lo mejor trae un buen regalo, ¿sí? O a la hora de que dices tú, no, ya lo lograste invitar, pero dices tú, lo voy a poner allá donde no lo vea nadie, ¿sí? ¿No crees que no pasa eso? Sí. Claro que pasa, ¿sí? Las conveniencias, las apariencias. Ah, sí, exacto, ¿sí?
A tus amigos les pones lo mejor, ¿no? Perdón, con las personas que quieres quedar bien, le pones lo mejor. Pero a tus amigos, pues es mi amigo. ¿Sí? Cuando debería de darles el lugar muy especial a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque son tus amigos. O sea, son con las personas que tienes una gran afinidad. En la familia ocurre. O sea, son como tú, pues. Así te tratas a ti mismo, ¿no? Y en muchos aspectos, ¿no? O sea, cuando los invitas a comer, cuando los invitas quizás a pasear, no sé. Eso es lo que tú demuestras. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Veamos en los negocios. ¿Con quién debemos hacer un negocio nosotros? Con una gente afín, que tenga tus mismos principios, tus mismos valores, tus mismos ideales. O sea, muchas cosas deben de ser, ¿no? ¿Sí? Y por ejemplo, ¿qué ha pasado en el ámbito religioso? ¿Qué nos dicen a veces? Nos dicen, no hagas negocios con los impíos. ¿Por qué? Porque te van a transear. Y dices tú, sí, y vas y haces el negocio con la hermana o el hermano y te transea. Lo contratas, ¿sí? Porque dices tú, es mi hermano, él va a dar al 100%, ¿no? Y después andan los hermanos, no, brother, es que no le echa ganas, es bien flojo, ¿sí? Es irresponsable, es impuntual, es esto, el otro. Oye, pero es tu hermano. Pues sí, pero no me conviene. Sí. O sea, no da el ancho para ser, ya deja mi socio, mi empleado. ¿Qué dice la Biblia? Eclesiastés 4, verso 9 al verso 12. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Verso 11 y 12. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Qué es lo que nos manda la Biblia? Que no caminemos solos. Eso nos manda la Biblia. Sí. Llaneros solitarios con Dios no hay. ¿Sí me entiendes? O sea, mejor son dos que uno. Sí. A veces no logramos entender, y a veces por nuestros propios egoísmos, ¿qué hacemos? Nos apartamos. Somos nosotros. ¿Sí? Y tenemos un montón de justificante para no tener relación con otras personas. ¿Sí? La Biblia no se equivoca, hermano. Le dice la Biblia, mejores son dos que uno. Entonces, si tú vas a poner un negocio, ¿sí? ¿Cuáles deberían ser tus principios para poner un negocio? Pues bueno, lo puedo poner yo solo, ¿sí? Pero yo creo que mejor me voy a asociar con otra persona, ¿no? ¿Sí? Y esa sociedad puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, pueden ser tus hermanos, ¿sí me entiendes? Algún familiar, alguien de mucha confianza, ¿sí? O sea, si haces un negocio, hazlo con alguien. Por eso se llama negocio. ¿Sí? O sea, en los negocios debemos de tener socios. ¿Por qué? Porque si la Biblia me dice que mejores son dos que uno, significa que esa persona, ¿sí?, en un momento me puede ayudar si yo tomo decisiones equivocadas, o me puede aconsejar. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Sí?
Ah, no, hermano, pero es que si somos dos, las ganancias las voy a tener que repartir con aquel. Oye, pero vas a tener ganancias. Si eres tú solo, vas a tener pérdidas seguramente. O sea, debes de tener en tus pensamientos, cuando hagas un negocio, el hacer participar a otros. A lo mejor tú buscas y ya no encuentras ninguno y dices, Señor, pues yo lo intenté, ¿sí? Y no hay ninguno que tenga las características para este negocio. Pero a lo mejor ahí tienes a tu esposa, ¿no? Que le dices, la voy a hacer socio. ¿Sí? Pero siempre vamos a tener ese pensamiento de que mejores son dos que uno. Pero en los negocios a veces te puede tentar la avaricia, ¿no? Y entonces puede más la avaricia que el consejo de Dios. Y dices tú, no, mejor yo solo. ¿Sí? Mejor el pastel me lo como yo solito. No, convídele a los demás. Bendice a los demás. Porque si cayeren, y fíjate, aquí habla de los dos, o sea, en un negocio te pueden ir mal las cosas. ¿Sí? Dice, y si cayeren, ¿de qué está hablando? Que los dos cayeron. ¿Sí? Pero ¿qué va a hacer uno? Va a levantar a su compañero. Decir, no, ¿sabes qué? Vamos a echarle ganas. Vamos a sobreponernos de esta crisis. Vamos a hacer las cosas mejor. ¿Sí? Vamos a dar más del 100%. Y si no tienes un apoyo, ¿sabes qué te pasa? Te derrumbas. Moralmente te derrumbas. Mejores son dos que uno. Hay del solo. Hay de aquellos que están solos, ¿no? Que no quieren, y en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de la amistad o en el ámbito de los negocios, sino aún en el matrimonio, ¿no? Hay del solo. Si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿Qué pasa cuando tú duermes solo? ¿Puedes tener frío? ¿Sí me entiendes? Y si el otro duerme solo, pues también puede tener frío. Pero cuando esos dos se juntan, ¿qué va a pasar? Se van a compartir ese calor. ¿Sí? Aún en esa cosa tan sencilla, van a sumar esfuerzos. ¿Sí? Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. O sea, aún en las rencillas o en los problemas, si son dos, es más difícil. Y termina el texto diciendo, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Si tú te das cuenta, ¿de qué está hablando el contexto? De dos. ¿Y por qué termina hablando y cordón de 3 dobleces? Que cuando Dios está presente en tu vida y en la de otra persona, que puede ser tu amigo, tu socio o tu esposa o tu hermano en la fe, difícilmente se va a terminar eso. Difícilmente, hermano, difícilmente. ¿Qué es lo que ha pasado normalmente con todas las cosas? Dejamos a Dios afuera. Y entonces las amistades se truenan. Los negocios fracasan. Los matrimonios se separan. Las iglesias se dividen. Pero si está Dios presente en eso, haz de cuenta, como una esencia ahí, seguramente todo va a ir de la manera correcta. ¿Estás próximo a hacer algún negocio? Piensa. Dios te va a bendecir más si te asocias con alguien. Y si en esta sociedad la intención es bendecir a otro, no beneficiarte únicamente y exclusivamente a ti. Porque sí puedes pensar en ti, claro que sí, o sea, es lícito que tú pienses, digo, oye, si voy a poner un negocio, pues lo primero que quiero es que me vaya bien a mí, ¿sí? O sea, para eso lo estoy poniendo, ¿sí? Pero también quiero que le vaya bien a él, ¿sí? O sea, a los dos, y ese debe ser tu objetivo principal. Y le voy a decir a Dios que me guíe para saber escoger a mi socio o a mi amigo. Y Dios va a bendecir eso. Y si llegamos a tener alguna crisis, no importa.
esa unión va a permanecer. ¿Por qué? Porque el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. O sea, son muy resistentes. Punto número 3, Mateo 19, verso 5. Dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí ya estamos llegando a un ámbito un poquito más profundo, ¿sí? Dice que el hombre dejará a su papá y a su mamá y se va a ir con la suegra. No, ¿verdad? ¿Sí? Dice que se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sí? El hombre dejará a su papá y a su mamá. ¿Qué quiere decir? Se va a deslindar de esa dependencia de ellos y se va a juntar con su mujer y entonces ya no van a ser dos, ahora va a ser uno. Aquí te das cuenta cómo 1 más 1 no son 2, 1 más 1 es 1, uno solo, ¿sí? Entonces en el matrimonio lo primero que una persona cuando se casa, ¿qué es lo que debe de hacer? Debe de separarse de su papá y su mamá. ¿Por qué? Porque va a haber problemas. Tarde o temprano va a haber problemas. Y no porque la persona sea mala onda, sino porque no están obedeciendo a Dios. No están obedeciendo a Dios. Habrá los casos extremos en que la persona dice, Señor, es que es mi madre y está inválida y no tengo con quién dejarla, ¿no? Sí. Ahí, porque ella depende de él, ¿no? ¿Sí? Y quizás hay otro mandamiento que no puede ser contrario a este. ¿Sí? Dice, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y entonces hay la penosa necesidad de que tenga que vivir en casa. Pero él y su mujer son una sola carne. Y la suegra no puede intrometerse, o el suegro, ¿no? Ni los papás de él, ni los papás de ella. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne. Y en la Biblia, desde el Génesis, cuando Dios le dijo a Adán, dejará al hombre, a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Palabras de Jesucristo. Y después en Efesios 5:31, el Evangelio de los Apóstoles. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y se unirá, a su mujer y los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. ¿Eso puede pasar que los dos sean una sola carne? Físicamente no. Espiritualmente sí. Emocionalmente sí. Ah, pero ¿qué crees? Que sí puede pasar. Porque cuando nace un hijo, ¿de quién es? Del papá y de la mamá, y es una sola carne. ¿Sí? Y tiene de los dos. Cada quien aporta la mitad de los genes, para que esto sea una verdad. ¿Sí? Y se unirán a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué pasa con los matrimonios hoy en día? Pues a lo mejor la gente dice, sí, es que yo ya me casé, me salí de mi casa y tengo a mi esposa, sí, pero ¿están de acuerdo los dos? ¿Tienen los mismos propósitos, los mismos deseos, los mismos anhelos? ¿Están dispuestos a hacer los mismos sacrificios? Ahora en esa semana un compañero ahí del trabajo, un ingeniero, me preguntaba, me decía, ¿cómo sé cuando realmente es la mujer con la que me voy a casar? ¿Sí? ¿Tú qué le hubieras contestado? ¿Sí? ¿Pero cómo sé? A ver, los que se casaron aquí, ¿cómo supiste que él era
la persona que Dios te puso? ¿Cuántos de los de aquí, cuando Dios se los mostró, dijeron, con este me caso? ¿O cuántos dijeron, pues este es mi media naranja, aunque se vea como medio melón, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿cuántos realmente se casaron no con una convicción de que era la persona que Dios les había puesto? Honestamente. Digo, sí puede pasar, ¿eh? O sea, porque a mí me pasó antes. ¿Sí? O sea, yo ni siquiera era todavía cristiano. Pero cuando conocí a la que hoy es mi esposa, ¿sí? Dije, este es. A lo mejor en ese momento no lo tenía con una claridad al 100%, ¿sí? Pero yo tomé decisiones a partir de ese momento con respecto a esa área de mi vida, ¿no? Dije, este es. ¿Sí? Pero realmente, o sea, ¿cuántos nos casamos así, no? ¿O cuántos se casan porque ya viene el premio, no? Sí, eso pasa, ¿no? O sea, eso es lo que, es más, eso es lo que normalmente pasa. Sí. Yo creo que son pocas realmente las parejas que tienen decisiones claras en su vida y decir, con este es. Dios nos da la sabiduría para poder observar las cualidades que tiene la otra parte. Y aparte en el libro de Proverbios después, ves que dice, no Sí. unáis con mujer rencillosa. Rencillosa. Pero ¿cuántos podrán decir amén en sus matrimonios que no se unieron con mujer rencillosa? ¿Cuántos? Claro que hay roces y hay problemas, ¿no? Sí. Ahora, a lo mejor nosotros en la ignorancia, ¿sí? Y en la misericordia de Dios nos permitió seleccionar a nuestra pareja pues de la mejor manera, ¿no? ¿Sí? No errar tanto, ¿no? Pero ¿a cuántos realmente les ha ido como en feria? Son muchísima gente, ¿no? O sea, tenemos ahorita las más altas cifras de divorcios en nuestro país y en todo el mundo, ¿no? Sí. Ahora, ¿ya sabes cuál es el método para no divorciarse? No te cases. Sí, no te cases. ¿Y ahora qué hacen? Viven en unión libre, ¿no? O sea, ese es, no te cases. Y la gente no se quiere casar, ¿eh? Y la gente prefiere vivir en unión libre y probar ahí unos años para decir, no, es que yo no me divorcié, me separé, no estaba casada con él. Es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué más con respecto al matrimonio? Cuando la persona realmente decide unirse con esa otra pareja, ¿sí? Debe estar dispuesta a hacer sacrificios. Bueno, y rezando a lo que te comentaba de este hombre, ¿no? Yo le decía, pues no sé, Leo. O sea, no sé cómo saber si eso no es, ¿sí? Porque aún te lo puedo decir, y me da mucha pena decirlo, pero aún gente cristiana que se ha casado, hoy en día está divorciada. Grandes ministros están divorciados. ¿Qué pasó ahí? Hermano, te tengo que ordenar como pastor, búscate una y cásate ya. Sí, y se casaron. ¿Y qué pasó? Se divorciaron. Siendo ministros, ¿eh? Se destruyeron sus vidas porque no tomaron en cuenta a Dios. Porque aunque no lo creas, a veces las personas se casan por conveniencia, por comodidad. ¿Sí me entiendes? Pero no por amor. De decir, yo estoy dispuesto a amar a mi esposa en las buenas y en las malas. Soportar el agravio. El punto número 4. Vayámonos a la fe. Juan 7. Y vamos a leer desde el verso 44 hasta el verso 53.
Juan 7, verso 44 al verso 53. Dice, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha querido en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. ¿Qué estaba pasando aquí? Los fariseos, que era la religión predominante en esa época, habían mandado a prender a Jesús, ¿sí? Y ellos estaban plenamente convencidos de que ellos eran los escogidos de Dios, ¿sí? Estaban convencidísimos. Cuando llegaron aquellos que habían mandado, y le dijeron, ¿qué? ¿Dónde está? ¿No los trajiste? Y los otros me dijeron, es que habla de una manera tan diferente, ¿sí? Yo creo que ellos estaban convencidos. ¿Cuál fue el reclamo de los fariseos? Los empezaron sí, o sea, les empezaron a reclamar, ¿sí? Haciéndoles culpables a ellos, como diciendo, ¿ya los engañaron también ustedes? O sea, ya les lavaron el cerebro. Y entonces Nicodemo, que era uno de los principales, o sea, no era cualquier cosa, era uno de los principales, él dijo, juzga nuestra ley a causa de un hombre si primero no lo escucha y sabe lo que ha hecho. Y luego ¿eres también Galileo? Sí. O sea, ellos menospreciaban a las personas de algunas regiones. Y cuando le dijeron, ¿eres tú Galileo? Le están diciendo, ¿tú también naciste allá en ese pueblucho? ¿Sí? O sea, ¿eres de esa estirpe de gente pobre? O sea, era un afán de ofenderle, ¿no? ¿Y por qué te digo todo esto? Porque aún en la fe, ¿sí?, debemos de tener las mismas creencias. Te pongo un ejemplo. Entre los que están aquí sentados, ¿habrá alguno que no crea que existe el infierno? ¿Que no exista o no, que haya alguno? O sea, sí. Ahora ya me estaba espantando. No, o sea, los que estamos aquí, creo que creemos eso, ¿sí? O sea, creo que creemos eso. A lo mejor por ahí alguien dice, no, es que yo no sé si la salvación se pierde o no se pierde, ¿sí? Ok, ¿qué dice la Biblia, no? Sí. Y a lo mejor habrá otros que dicen, no, es que yo creo que aquí yo soy de los 144,000, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Como los testigos de Jehová. O a lo mejor otros dicen, no, es que cuando venga Jesucristo va a venir en una supernave y me va a llevar con él. Sí, o sea, pueden haber creencias diferentes, ¿no? Yo creo que los que estamos aquí creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, se hizo hombre y como hombre se hizo siervo, obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, y que resucitó al tercer día, ¿no? Y que ahorita está sentado a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. ¿Sí? Yo creo eso, y creo que los que estamos aquí creemos eso, ¿sí? Y a lo mejor hay algunas personas que están acercando y dicen, pues yo no lo creo, pero yo quiero conocer a ese Jesús, ¿no? ¿Sí? O sea, aún en la fe, hermanos, tenemos que tener esas doctrinas bien claras en nuestra mente. No podemos andar vacilando en cuestiones doctrinales. Habrá algunas doctrinas que sean complejas, ¿sí? Por ejemplo, la predestinación. ¿Sí has oído hablar de esa doctrina? ¿Qué significa esa doctrina? O sea, que ya Dios nos escogió desde antes
para irnos al cielo. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, si Dios me escogió antes, ¿me debo de esforzar? Si pase lo que pase, ¿ya está así predestinado? A ver. ¿Sí me debo de esforzar? Pero ¿qué tal que una persona dice, no, yo creo que como yo soy predestinado, ¿sí?, yo voy a vivir como yo quiera, de todos modos Dios un día me va a salvar porque Él me escogió desde el principio de la fundación del mundo. Pero en ese momento la persona no es hijo de Dios, pero cree eso. Ok, pero él dice, acomodándose, dice, bueno, yo voy a vivir como yo quiera, porque sé que al final Dios me va a salvar porque ya me escogió. Hay gente que piensa eso, ¿no? Sí. Amén. O sea, la suma de tu palabra es verdad. Aún en las religiones hay algunas que yo he platicado con algunos y nos hemos dado un agarrón y dicen que la salvación ya no se pierde. Y Claro. se le ha mostrado el texto donde dice, como dice la hermana, que debemos de cuidar esa salvación tan grande. Claro. Yo le hago una pregunta, por ejemplo, a Blanca. Blanca, ¿cuántos centenarios se te han perdido? Nunca los has tenido, ¿eh? Entonces no puedes perder lo que no tienes. ¿Sí me entiendes? No lo puedes perder porque no lo tienes, ¿no? Ahora, ¿qué te quiero decir yo con esto? O sea, que nosotros tenemos que tener claridad, ¿sí?, con respecto a la predestinación. Esa persona puede creer eso y ¿sabes qué? Puede ser que esté en lo correcto, pero ¿sabes qué? Es como agarrar una pistola y en lugar de ponerle una bala en los 6 agujeritos que tiene, le pones 5 y dejas una ahí, libre, y le das vuelta y entonces, ¿sí?, es jugar a la ruleta rusa, creer eso, porque no sabes si eres realmente de los predestinados, ¿no? Porque a lo mejor te mueres y apareces en el infierno. Señor, pero es que yo era predestinado. Dios te dice, no, te equivocaste, ¿sí?, no eras predestinado, ¿sí? Tan es así que estás aquí en el infierno. No, a lo mejor no, hermano. O sea, no fue predestinado, porque ya Dios sabía lo que esa persona iba a abusar de las doctrinas, e iba a abusar de la fe y de las palabras de Dios, y que iba a torcer las escrituras para su propia perdición, como dice el apóstol. ¿Sí me entiendes? O sea, sí estabas predestinado para el infierno, y viviste toda tu vida ganándote el infierno, ¿sí? Entonces, en cuanto a la fe, hermanos, tenemos que ser personas que estemos convencidos de las mismas doctrinas. Si alguna persona está aquí y no cree lo que a veces lo que predicamos, ¿qué haces aquí? ¿Sí me entiendes? O sea, estás perdiendo tu tiempo, ¿no? Los hermanos tenemos que tener las mismas creencias. ¿Andarán dos juntos? Tenemos que estar de acuerdo en lo mismo, hermanos. ¿Sí me entiendes? Y aquí te pongo un ejemplo. De repente, algunas personas caen en 1 Corintios 5, ¿sí? Y son, no lo busques, o sea, son personas que se dicen hermanos, pero que tienen pecados en su vida, ¿no? ¿Sí? Y entonces, tú ya has hecho lo que Mateo te dice con respecto a que si tu hermano pecare, ve y repréndele estando tú y él solos. Si persistiere, ve y con un testigo. Y si persistiere, dice, tenerlo como gentil y publicano, ¿no? Pero hay ciertos pecados que la Biblia, específicamente con esos, te dice qué es lo que debes de hacer con esas personas. ¿Sí? Dice la Biblia que con los tales aún ni comáis, ni aún comáis. Y entonces se llega un día a la determinación de que esa persona la tienes que sacar de la iglesia porque está contaminando a los demás hermanos, ¿sí? Y va a contaminar al rebaño, porque dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa. Y entonces, por amor a los demás hermanos, tú tienes que expulsar a esa persona de la iglesia, ¿sí? Y estando la persona expulsada,
De repente hay personas que no están de acuerdo con esa expulsión, ¿sí? Y siguen teniendo contacto con esas personas y siguen hablándoles y los grandes cuates. ¿Esa persona estará de acuerdo con los hermanos? No, hermano. No. ¿Qué es lo que esa persona debe de hacer si es congruente con su creencia? Primero decir, hermano, yo no estoy de acuerdo con esa expulsión. ¿Sí me entiendes? O sea, debe tener argumentos para no estar de acuerdo con esa expulsión. Y en segundo lugar, se debe ir con ellos. Así de fácil. O sea, ¿por qué? Porque se supone que está siendo congruente con su creencia. ¿Cuántas personas a veces están en un lugar y no están convencidos? Por ahí algunas personas, no sé si llamarle hermanos, pero que siempre están diciendo, es que ahí las cosas están mal, y están mal, y están mal. Y hace poco me habló una persona, es que dice fulanito, o sea, siempre diciendo lo mismo, ¿no? Están mal, están mal. ¿Qué pasa cuando tú señalas a una persona? A nosotros. ¿Ya te viste tú cómo estás? Pasó el caso de un periodista, Pedro Ferriz de Con, que se puso a insultar al presidente y de insultos, ¿no? ¿Y qué pasó con él? Le sacaron sus trapitos al aire. El señor andaba de adúltero con una compañera del trabajo y ahí le pusieron, lo grabaron sus llamadas telefónicas, ahí casi como si fuera novicito de la secundaria y ay mi amor, pero es que yo y lo grabaron. ¿Y después qué hicieron? Lo sacaron a la luz pública, ¿sí? Lo exhibieron. Y yo cuando lo vi dije yo, no puede ser, o sea, bien que Jesucristo lo dijo, ¿no? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿sí? Y estos, imagínate, o sea, metidos en el ámbito político, en el ámbito de la prensa, periodistas, ¿no? Ellos han escrito sobre muchísimas personas que los han grabado y que los han fotografiado. ¿En qué momento él pensó que él se iba a escapar? ¿En qué momento se le ocurrió que a él no lo iban a grabar? O que el sistema de investigación le iba a decir, no, es que él nos cae bien, pobrecito. No, hombre, lo destruyeron, lo hicieron pedazos, ¿sí? Imagínate ese cuate con su esposa ahí. ¿Qué le pudo haber dicho a la mujer, no? Porque luego decía, no, es que yo amo a mi esposa. ¿Cómo la vas a amar si andabas acá de adúltero, no? O sea, ahí están las pruebas, o sea, ¿cómo, no? ¿Sí? Así, hermanos, o sea, el que a veces no esté de acuerdo con algo, primero tiene que autoexaminarse a sí mismo, ¿sí? Y no es poner una mordaza, es ser bíblico, o sea, guiarnos por lo que dice la Escritura, ¿no? Y en base a eso tú dices, pues hermano, yo no estoy de acuerdo en esta doctrina, pero mira, vamos a estudiarla, vamos a verla, vamos a profundizar. Porque si no, hermanos, imagínate estar en un lugar donde no estás convencido, qué horrible, ¿no? ¿Cuánta gente realmente que está en las religiones y no están convencidos, ¿no? Yo he escuchado a un montón de católicos y están bien mal las cosas aquí. ¿Y qué haces ahí? No se salen. ¿Andarán dos juntos? No. Aún en el ámbito de la fe, tienes que estar de acuerdo. Por eso cuando vas ahí, dos testigos que andan de calle en calle tocando las puertas, esos están de acuerdo. En sus mentiras, pero están de acuerdo. Y están bien convencidos. Pues sí, pero al final de cuentas, están de acuerdo. Me acuerdo que una vez platicaba yo con un hermano y hablábamos acerca de una iglesia satánica que está en San Francisco y me decía, es que tiene 10,000 miembros, ¿sí? Y yo le decía, sí, hermano, y bien convertidos. No que aquí, a veces ni convertidos están, ¿no? ¿Sí? Bien convencida la gente. Eso, hermano, tú tienes que tener en tu cabeza convicción.
es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debes estar bien convencido, ¿no? Porque si no estás convicto, si no estás convencido, ¿qué haces en un lugar donde no compartes los ideales, no compartes las metas, no compartes eso? Y ahora sí, nos vamos al ámbito espiritual, ya lo más profundo. Volvemos a leer el texto de 1 Corintios 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando yo leía este texto, luego me brincó así, el que se une al Señor. A lo mejor ya hablamos de las amistades, de los negocios, del matrimonio, de las iglesias, de la fe, ¿no? Pero aquí ya el apóstol nos está llevando a un ámbito muy elevado. El que se une al Señor. ¿Cuántos de los de aquí, y no quiero que levanten sus manos, ni quiero que me contesten, cuántos de los de aquí son salvos? Y en eso, en esa salvación, ¿cuántos están unidos al Señor? ¿Cuántos? ¿Qué significa estar unido al Señor? Hacerse uno, ok. Pero hablemos, como dicen por ahí, de definiciones operativas, o sea, hechos reales. ¿Qué significa ser uno con el Señor? A ver, Blanca. Por ejemplo, cuando él dijo, ir y hacer discípulos, tomar esa obediencia en mi persona y hacerlo. Ok. Espérenme. ¿Cuál era el objetivo de que Dios mandara a los discípulos a ir a ser discípulos? Dar de gracia lo que de gracia tú recibiste. ¿Sí? ¿Cuál es la intención de Dios cuando quiere que una persona se convierta a Él? ¿Cuál es la intención? Aquí en el corazón de Dios, ¿cuál es su intención? Que no se pierda, hermanos. ¿Sí? Dios no quiere la muerte del impío. Te pregunto, ¿esa es tu intención? ¿Esa es tu intención? O sea, ¿tienes ese mismo sentimiento que en Dios? Yo no quiero que se pierda. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que Dios siente. O sea, Dios no quiere que la gente se pierda. Debes de tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Debes de sentir lo mismo. Yo no quiero que se pierda. ¿Sí me entiendes? Aquí en el corazón. No, pues yo tengo que ir a predicar porque el hermano me mandó a predicar. ¿Sí? Y si se quieren convertirse, que se conviertan, y si no, que se van al infierno. O sea, tu intención aquí en el corazón es que esa alma se salve. ¿Qué más quiere Dios? O sea, ¿qué más quiere Dios contigo? Cuando te dice, únete a mí. Que tengas intimidad con Él, que sientas lo mismo que Él, que veas lo que Él ve, que tengas una misma meta, un mismo objetivo, que el dolor de Dios te afecte a ti también. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí no estamos hablando de unirte con otra persona, estamos hablando de unirte con Dios. Y lo dice bien claro, dice, un espíritu es con Él. O sea, se vuelve un espíritu con Él. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? ¿Son los mismos que tus propósitos? No, hermano. Digo, para que nos engañamos. O sea, no son. Ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Pero pueden llegar a ser si tú te unes con Él. Pueden llegar a ser si tú tienes esa intimidad con Dios. Así. Digo,
cuando estás con tu esposa y platican qué es lo que deseas para tus hijos o para tu casa. O sea, tienes esos mismos propósitos. Todos los días trabajas por ellos, te esfuerzas. Alguien me decía que a veces se te ponen ahí la responsabilidad, ¿no? O sea, cuando eres un irresponsable, se te pega la gana y no vas a trabajar. Pero cuando eres una persona responsable, aunque no tengas ganas, vas. Aunque estés enfermo, vas. Y tú veas a las mamás, o sea, las mamás tienen gripa y siguen haciendo exactamente lo mismo. No se incapacitan. Se levantan temprano, lavan, planchan, hacen muchas cosas, aunque estén enfermas. O sea, cuando te llega la responsabilidad, haces todo eso, ¿no? O sea, tú debes de tener el mismo sentir que tiene Dios. Y si no lo tienes, eso es lo que tú debes de buscar, ser uno con Dios. Así titulé la predicación, ser uno con Dios. O sea, tu alianza es con Dios, hermano, no es con nosotros. Porque a lo mejor el grupo puede estar mal, como por ahí dicen algunos. Pero únete a Dios. Y seguramente Dios te va a guiar por el camino correcto. Únete a Dios. Eso es lo que creo que Dios quiere compartirnos, ¿no? Ya nos ha estado hablando de que tus hechos deben ser congruentes con tu creencia. Bueno, pues ahora lo que Dios quiere es que seas uno con Él. Sé mi amigo. Eso nos dice Dios, sé mi amigo. Pero también dice que somos la novia, la esposa. ¿Sí? ¿Qué decía Jesucristo cuando andaba ahí hablando con que se les perdió unos días? ¿Qué le dijo a su mamá? En los negocios de mi padre estoy. ¿Sí me entiendes? Aún hasta en los negocios, hermano. ¿Quién será nuestro mejor socio? Pues Dios. ¿Sí me entiendes? Sí, hermana. Si somos de Cristo, dice que hemos crucificado nuestros deseos, nuestra carne, Sí. nuestros deseos, y andamos por ella. Andamos, exacto. Sí. Ese es el punto. O sea, a eso nos quiere llevar Dios, ¿no? Seamos uno con Él. Ahí creo que la primera carta de Juan dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? O sea, Dios nos quiere a nosotros, ¿no? Nos quiere para Él. Dios es un Dios fuerte y celoso. O sea, Él no comparte su gloria con nadie, ni comparte su amor con nadie. Y no quiere compartir con nadie tu amor. Él te quiere para Él. Debes de buscarle a Él. O sea, Dios te quiere a ti. O sea, quiere que te unas a Él. Antes me acuerdo que teníamos libretas y a ver, los hermanos bautizados, anótalos ahí, ¿no? Ya los expulsamos, bórralo de la lista. ¿Sí? No, hermanos, si te unes al Señor, tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida para siempre. Y nadie te va a poder borrar de ahí. Si te unes a un grupo, te van a borrar y te van a anotar las veces que quieran. Si te unes al Señor, tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Amén. ¿Quién no está unido con Él? 1 Corintios 6, verso 9 al 16. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hablando de los homosexuales, por cierto. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos seres algunos
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo con ella, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y en el 17, ¿qué dice? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces tienes que, lo que está para atrás, eso no lo tienes que hacer, ¿sí? Y aún en las cuestiones lícitas, debes de tener esa claridad, decir, esto me es lícito, ¿me conviene? No, no me conviene. Pero como estás unido al Señor, no tienes problema y lo dejas, ¿sí? Eso es lo que Dios espera de ti, que te conviertas a Él de todo tu corazón y que te unas a Él. O sea, tu deseo, tu anhelo, tu trabajo, tus fuerzas deben de estar puestas en esto: unirme con Dios, hacerme uno con Él, ver las cosas como Él las ve, sentir lo que Él siente. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Únete al Señor. Y la pregunta es, ¿y cómo le hago? Pues no dice la Biblia que el que quiera tener amigos se muestre amigo. Pues conviértete en amigo de Dios. ¿Qué te gustaría a ti como amigo? Pues a mí me gustaría que me dieran tiempo, que me ayudaran, que compartieran conmigo. Muéstrate amigo con Dios. De allí puede empezar una gran relación con Dios. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, del gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí transformaste con tu luz, tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior, y yo te amo y anhelo estar junto a ti y te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón y yo te amo. No hay bien para mí fuera de ti y te adoraré. Te
bendeciré y a la sombra de tus alas habitaré. Y yo te amo y anhelo estar junto a ti y te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti y te adoraré. Te bendeciré y a la sombra de tus alas habitaré. Dice la Biblia que habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La semana pasada veíamos que fuimos comprados por precio. Dios quiere que glorifiques a Dios con tu cuerpo y con tu espíritu, los cuales por cierto le pertenecen a Él. Puedes empezar a unirte con Dios compartiendo sus mismos propósitos. ¿Qué quiere Dios de ti? Quiere tu obediencia, quiere tu santidad, quiere tu corazón, quiere tu mente. Dios te quiere a ti. Mi Señor me demostró el amor, no puedo imaginar que hubiese otro igual, más grande que el de dar la vida por mí. Su amigo yo fui, pues me habló, también me recordó que siervo no era yo, pues conocía de él y todo me mostró, por eso hasta hoy su amigo yo soy. Hoy mi ser rebosa alegría al sentir al Rey de mi vida, al que tuvo tan grande amor, que a su siervo amigo llamó. Y es por eso que puedo decir, su amigo yo soy. Hoy mi ser rebosa alegría al servir al Rey de mi vida, al que tuvo tan grande amor, y a su siervo amigo llamó. Es por eso que puedo decir, su amigo
yo soy, su amigo yo soy, y es por eso que puedo decir, su amigo yo soy. Padre, porque nos has demostrado, no con palabras, sino con hechos, Señor, que realmente tú eres nuestro amigo, Señor, el amigo fiel, Señor, aquel, Señor amado, que no nos abandona, Señor, aquel que nos levanta cuando caemos, Señor, aquel que está con nosotros en las buenas y en las malas, Señor. Aquel, Señor amado, que aún cuando a veces lo ignoramos, Señor, cuando a veces lo hacemos a un lado de nuestras vidas, Él sigue ahí fiel. Un verdadero amigo eres tú, Señor, para con nosotros, Señor. Padre, queremos corresponder esa amistad, Señor. Queremos corresponder ese amor, Señor. Queremos unirnos contigo, Señor amado, y ser uno contigo, Señor. A veces puede ser difícil de entenderlo así, Señor, pero debe ser una cuestión de fe en nosotros, Señor. Como Jesús decía, mi Padre y yo uno somos. Pero también decía que el que obedeciere, Él y su Padre vendrían a ser morada en nosotros, Señor. Padre, te damos gracias por la palabra, Señor. Te damos gracias por compartirnos tus sentimientos, Señor. Saber lo que esperas de nosotros, Señor. De mí y de cada uno de los que aquí estamos, Señor. Que seamos uno contigo, Señor. No podemos mezclar el barro con el hierro, Señor, porque es frágil, se rompe. Queremos ser de una misma madera o de un mismo metal, Señor. Guárdanos de las mezclas en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.